Continuamos en 8 Magazine. Como les hemos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de un libro, de este en concreto, que tengo aquí en mis manos y que se va a presentar esta tarde a las 8:15 en la sede de la Fundación Caja Círculo de la Plaza de España. Nos acompaña su autor, Javier Talegón, que es biólogo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, Bien, bienvenido. buenas tardes. El libro se llama Carqueixa Florida, loba parida. A mí me ha llamado mucho la atención el título. Por cierto, quiero decir que este es un acto del que ya dimos cuenta el viernes pasado con Roberto Lozano, lo recuerdan, presentando las actividades de esta edición de Ecofrikis dedicada a los mamíferos. Y vamos a hablar de lobos. El título lo tomas prestado de la cultura popular que está muy presente en el libro, porque este es un dicho bastante común en la zona en la que te has inspirado, en la que no sé si, por cierto, tiene relación personal o no, Javier. Sí. Buenas tardes. A ver, Carqueixa Florida, loba parida es parte de un refrán más completo que es Carqueixa brotada, loba preñada, Carqueixa Florida, loba parida. La carqueixa es una leguminosa con flores amarillas de suelos ácidos, que es muy abundante en el noroeste de Zamora. Entonces la gente de los pueblos la conoce un poco la fenología de los lobos y la fenología de esta planta. Entonces coincide un poco la reproducción de las lobas cuando paren con la floración. Entonces, qué mejor que parte de un refrán popular tradicional para dar nombre a un libro sobre cultura tradicional. Esa es la idea. Sobre cultura tradicional, que ya nos has localizado, que nos habla del noroeste de Zamora, y sobre todo de la relación de las personas y de ese medio natural con el lobo. ¿De eso trata el libro, Javier? Exactamente. A ver, el lobo es el animal salvaje que más huella o más pozo cultural ha generado en las sociedades humanas, ¿no? Entonces en Zamora siempre ha habido lobos, es una de las pocas zonas como Burgos que siempre tuvieron lobos, y ha habido pues muchas relaciones entre los humanos y los lobos. Pensad que el lobo era el enemigo del ganado, había que perseguirle, eso generó manifestaciones culturales, trampas, pozos, había que defender a los rebaños del lobo, entonces eso generó perros mastines, collares para los perros, construcciones pastoriles. El lobo también estaba asociado a mitos, a leyendas, eso generó también pues cuentos, mitos, etcétera. El lobo mordía las ovejas y había un montón de métodos tradicionales para curar las ovejas, ¿no? Con manzanilla, con un montón de ungüentos, ¿no? Es decir, el lobo ha generado una cultura muy importante en el noroeste de Zamora, y el objetivo del libro ha sido un poco recopilar esa información, ¿no? Entonces lo que he hecho durante estos últimos 10-11 años ha sido buscar a los más mayores de los pueblos y entrevistarles. El trabajo más o menos se resume en el esfuerzo metodológico, sería algo así como 308 personas de 76 años de edad, de media, distribuidas en 108 pueblos del noroeste de Zamora. O sea, el esfuerzo metodológico es muy importante, ¿no? Y el resultado pues es ese libro de 464 páginas, perdón, que refleja un poco con 17 capítulos toda la cultura tradicional que ha generado el lobo en el siglo XX. ¿Vale? Y tu intención, Javier, es preservar esa cultura, porque está en una situación muy delicada. Hablamos a menudo, como no puede ser de otra manera, en esta comunidad, de despoblación, y eso tiene muchos efectos también en la cultura tradicional. Pero es que además, en este caso, el riesgo está en la despoblación de esas zonas, pero también en el cambio climático, en las consecuencias en el ecosistema que asimismo tiene la despoblación. De alguna manera esto es un legado, ¿no? A ver, es un legado importantísimo. Además, yo he llegado ya en el periodo de prórrogas y en los penaltis, ¿no? Es decir, he llegado a ultimísima hora porque la gente mayor pues, ha fallecido, están en residencias, están en Madrid con su familia. Entonces, digamos que he llegado a última hora, pero he conseguido entrevistar a mucha gente, ¿no? De otra manera, probablemente si hubiera esperado a 5, 6, 10 años más a buscar este trabajo, al final no lo hubiera podido sacar adelante porque los informantes desaparecen, ¿no? En síntesis, es una demostración. Uno de los objetivos del libro es demostrar, los lobos podemos defenderles con muchos argumentos ecológicos, simbólicos, biológicos, ¿no? La función que hacen los ecosistemas, pero también el pozo cultural es otro argumento para defender a esta especie, ¿no? Y como he dicho antes, no hay otra especie de la fauna salvaje que haya generado tanta cultura tradicional en las herroles como los lobos. Es decir, tenemos que agradecer mucho a los lobos, y en parte es la creación de esa cultura, ¿no? Importantísima. Javier, y en ese sentido, quiero conocer tu opinión sobre
un debate que se ha suscitado en los últimos meses, sobre todo en Castilla y León, pero también en otras localizaciones, a raíz de la protección del lobo y el debate que eso ha generado al norte del Duero. ¿Cuál es tu punto de vista como biólogo, como autor de este libro y conocedor de esa cultura? A ver, sinceramente creo que es una de las mejores noticias que han podido pasar en los últimos años. Los lobos han sufrido mucha persecución histórica durante siglos, los lobos han sufrido un cuello de botella en términos demográficos y las consecuencias de ese cuello de botella, de esos poquitos lobos que quedaron en los 60, 70, todavía pues están ahí definiendo un poco el futuro de la especie. Entonces la protección de la especie es lo mejor que le puede pasar, porque la población se va a recuperar, va a aumentar numéricamente, va a colonizar zonas donde desaparecieron, va a ser un balón de oxígeno para muchos ecosistemas que tienen muchos jabalíes, que tienen muchos ciervos, que tienen problemas de epizotías también transmitidas a la ganadería. Es decir, el lobo es un aliado de los ecosistemas, nos guste o no nos guste, y siendo objetivos así. Los ecosistemas necesitan a los lobos porque han evolucionado durante millones de años con ellos, ¿no? Entonces, al final, creo que hay otras alternativas a la caza y a los controles. La caza y los controles son herramientas que suelen no ser efectivas, que es más, pueden generar efectos contrapuestos en la reducción de los daños, y lo que hay que promover son medidas pacíficas, aceptadas socialmente y que a medio plazo son viables incluso en términos económicos. ¿Qué hay que promover? Pues promover los perros mastines, promover los corrales, promover el pastoreo tradicional. Es decir, la caza se ha demostrado que no soluciona el conflicto, que no rebaja el número de daños y es más, puede desestructurar los grupos y puede generar que haya más ataques al ganado después de cazar a los lobos que antes, ¿no? Entonces, al final, si tiramos un poco de las recomendaciones de la literatura científica, es una muy buena noticia y siendo objetivo es lo mejor que le puede pasar a los lobos y a los ecosistemas. Es decir, el lobo no se puede gestionar disparos, hay que buscar otras alternativas que existen ya, ¿no? Como las medidas preventivas. Estaba pensando, Javier, que en realidad si atendemos a la relación que tradicionalmente ha tenido las personas de esta comarca, que también hay ganaderos, por supuesto, igual podemos aprender algo, ¿no?, sobre esa gestión. Exactamente, los ganaderos del noreste de Zamora y en general toda la gente del noreste de Zamora que ha tenido ganado, porque la gente siempre tenía unas poquitas ovejas y unas poquitas cabras, algún ternero, son especialistas en la coexistencia, es decir, de hecho todavía los hijos y los nietos de esos ganaderos que siguen con sus manejos ganaderos son gente que, bueno, que sale en la televisión o que sale en los documentales por sus medidas preventivas, porque siguen teniendo mastines, siguen teniendo corrales, siguen protegiendo el rebaño sin ninguna pérdida, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que yo he visto durante ese trabajo de campo durante estos últimos 10 o 11 años ha sido que la coexistencia es posible, ¿no? Y de hecho, pues estos paisanos han demostrado con creces durante siglos que con mastines, con presencia humana o con corrales y con apriscos, el número de animales atacados por el lobo se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, es un poco también, uno de los objetivos es demostrar que la coexistencia es posible y hay un montón de información sobre los mastines, sobre los corrales, sobre las prácticas ganaderas. Es decir, los pastores no acompañan al ganado, los pastores son mucho más que una persona que va con un rebaño. Se colocan a la delantera a una hora, a la trasera a otra hora, a los laterales, escuchan cómo ladran los perros y saben interpretar si está ladrando a un lobo, a un jabalí o a un corzo. Es decir, se puede aprender mucho de coexistencia con la gente que ha convivido con el lobo históricamente, claro que sí. Les he recordado a nuestros espectadores, Javier, que tu libro se presenta en el marco de las jornadas ecofrikis de este mes de marzo, que se dedican a los mamíferos y que además están especialmente ligadas a Félix en este mes de marzo, porque como ya explicamos, el 14 de marzo se conmemora el nacimiento y también coincide la fecha de la muerte de Félix. La relación de Félix Rodríguez de la Fuente con los lobos yo creo que es bien conocida, pero me gustaría que nos hablases de la influencia, porque yo tengo la idea de que hubo un antes y un después en la visión que los españoles como sociedad teníamos de los lobos, a raíz del mensaje de Félix Rodríguez de la Fuente. Bien, si bien el 21 de septiembre del año pasado el lobo entró en el Lespre, se prohíbe su caza y ha sido un punto de inflexión en la gestión y la conservación de esta especie, ¿no? Mucho más importante fue la labor de Félix Rodríguez de la Fuente, es otro punto de inflexión también en las relaciones entre lobos y humanos en España, ¿no?
Félix consiguió llevar a los lobos a la televisión, a los teleclubs de los pueblos en los años 70, y bueno, con sus documentales empezó pues poco a poco a sembrar y a cambiar las conciencias, ¿no? Es decir, los niños de los 80, que teníamos 6, 8, 10 años, muchos nos quedamos enamorados de los lobos gracias a Félix, ¿no? Y de hecho muchísima gente que luego estudió biología, que estudió ambientales, que estudió ingeniería de montes o que es naturalista, gracias a Félix, ¿no? Es decir, Félix, digamos, los niños abandonábamos los parques para ir a ver El hombre y la tierra los viernes en la tele, ¿no? Fue algo muy importante porque cambió la percepción de la sociedad y además consiguió a nivel de influencias políticas conseguir que el lobo se dejara de considerar alimaña y entrara en la lista de especies cinegéticas. Y gracias a Félix también se consigue que el lobo se prohíba los cepos, los lazos, otra serie de métodos de caza, y el lobo cambie su estatus de gestión, pasa a ser especie cinegética. Entonces, la labor de Félix fue fundamental por la influencia política y sobre todo por el legado. De hecho, todos somos un poco hijos de Félix, ¿no? Hay muchísima gente que reconoce a Félix como un poco el que le dio el botón de on a la hora de su cambio de percepción sobre el medio ambiente. Fue fundamental. Es decir, yo probablemente esté aquí gracias a Félix, ¿no? Por dos motivos: por El hombre y la tierra, esa serie fantástica, y por un libro que se llama El lobo, de Círculo de Lectores, ¿no? Que lo tenía una compañera del cole y se lo pedía una semana sí y una semana no. O sea, fue algo que enganchó a mucha gente y creo que tenemos que seguir felicitándole por su cumpleaños, aunque hayan pasado muchos años, porque es alguien al que tenemos que agradecer mucho, y porque la biodiversidad de este país y de otros países tiene que agradecerle muchísimo, ¿no? O sea, sin ninguna duda, muy importante, con mayúsculas y con negrita. Una última cuestión, Javier. ¿Vas a presentar el libro dentro de un rato? Sí. Como les decía, a las 8:15 sí. En la sede de la Fundación Caja Círculo de la Plaza de España, y vas a profundizar mucho más sobre el contenido del libro, pero ¿a quién lo diriges? Porque después de lo que nos has contado, el libro tiene interés para biólogos como tú, pero también para etnógrafos, ¿no? Casi para todo el mundo. A ver, mira, en este año he vendido 1050 libros, una barbaridad, ha tenido muy buena acogida, y hay desde gente que trabaja en temas de conservación, a gente que le interesa el medio rural, a paisanas y paisanos que les gusta la ganadería porque han vivido en un pueblo toda la vida. Es decir, no va dirigido a un público específico, digamos que va dirigido a gente que le interesa los lobos, que le interesa la cultura tradicional y que le interesa las tradiciones. O sea, no está pensado para... De hecho, está escrito con mucho rigor, pero tampoco con tecnicismos, para que sea, digamos, bien adoptado por mucha gente, ¿no? Bueno, pues toda esa gente se va a dar cita esta tarde en la Plaza de España, en la Fundación Caja Círculo, en el marco de estas jornadas ecofrikis del mes de marzo, que homenajean a Félix Rodríguez de la Fuente y, por lo tanto, tienen al lobo como uno de sus protagonistas. El libro se llama Carqueisa Florida, loba parida, y lo firma Javier Talegón, que nos ha acompañado esta tarde. Mil gracias, Javier. A vosotros, mil gracias por la difusión, gracias. Que vaya muy bien. Nosotros en 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino y enseguida recibimos a nuestro experto Daniel Angulo para hablar de la calima, de la evolución del polvo en suspensión, qué efecto tiene eso en nuestro medio natural y, por supuesto, para conocer la previsión del tiempo de cara a las próximas jornadas.